Buenas tardes, bienvenidos al encuentro de danza y discapacidad, líneas de andanza e itinerarios, que organiza el CENI de Danza José Limón del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. La mesa redonda que presentamos este día es sobre experiencias de intervención social de docentes del IMBAL. Nos acompañan la profesora Patricia Rivera, la profesora Lorena Nieva, el profesor Juan Jesús Bustos, la profesora Claudia Lisset Campos y una servidora, Claudia Camacho Molina. Para comenzar, vamos a dar inicio con la profesora Patricia Rivera, quien nace en la Ciudad de México en 1989. Es fundadora y codirectora de TSOC, Plataforma Escénica, egresada de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello y de la Escuela Superior de Educación Física. Ha participado como bailarina y creadora en diferentes concursos y encuentros nacionales e internacionales, tales como Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga del IMBAL UAM 2019, siendo finalista del certamen con una obra de su autoría, Concurso Nacional de Jazz, Premio a la Creación Escénica Contemporánea, Premio de Coreografía 4x4, finalista en el Premio Homoescénico en 2019, Encuentro de Jóvenes Coreógrafos en Guantánamo, Cuba, finalista del certamen Solo 2 Danza en Costa Rica, entre otros. En 2014 obtuvo la medalla de oro en la modalidad de freestyle en los Juegos Nacionales de Danza Deportiva en Guadalajara, México. En 2015 obtuvo una mención a la mejor calidad interpretativa dentro del Premio de la Creación Escénica Contemporánea. En 2018 obtiene el Premio Coreografía 4x4 TG Night, en donde también le otorgan el premio como mejor intérprete. Fue integrante de la Compañía de Danza Capital, bajo la dirección de Cecilia Lugo. Asimismo, ha colaborado en distintos proyectos dirigidos por Erika Méndez, José Ortiz, Fausto Gijón, Bernardo Orellana, Emiliano Cárdenas, Patricia Marín, Cecilia Appleton, Francisco Carrera, Marco Antonio Silva, entre otros. Fuera de México, ha tenido participaciones en Colombia, Cuba, Argentina, Estados Unidos, Tokio y Costa Rica. Beneficiaria del Programa de Creadores Escénicos 2019, del Estímulo Contiguo a la Distancia 2020 y del Programa En Artes, Encuentro de las Artes Escénicas en México 2020 y 2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente colabora como intérprete en la compañía Triciclo Rojo de Emiliano Cárdenas y comparte su propuesta de movimiento Experiencias de mi Cuerpo Contemporánea en diferentes estudios de la Ciudad de México. Damos la palabra a la maestra Patricia Rivera. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a compartir mi experiencia que tuve con el grupo Así Somos Danza de la maestra María del Carmen Legaspi, con quien tuve la oportunidad de colaborar como coreógrafa, como bailarina en su proyecto y me dieron la oportunidad de trabajar con el grupo para hacer un montaje escénico para mi titulación en el 2014. La improvisación como medio de la danza para estimular y desarrollar la creatividad como nuevas formas de movimiento en personas con habilidades mixtas. Yo llego al grupo Así Somos por la maestra Leticia Peñalosa, porque en la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello hay un área en donde tú decides elegir hacia dónde, digamos, una especialidad o qué quieres tomar como materias optativas, etc. Entonces, la maestra Leticia Peñalosa tiene un grupo en donde también trabaja con personas con discapacidad y personas convencionales y hacen un trabajo increíble de improvisación, con técnicas de improvisación, padrísimo. Entonces, yo llego al grupo y quedo impresionada. Después, sigo comentando con ella y ella me manda con la maestra María del Carmen Legaspi. Y cuando llego con Mari Carmen, es impresionante el trabajo que hacen, entonces yo quedo impactada.
Ella principalmente trabaja con personas con discapacidad motora, personas en silla de ruedas. Cuando yo veo lo que hacen, digo, wow, o sea, esto es increíble, yo quiero ser parte de esto. Entonces, hacia mi último grado de la escuela, yo decido titularme con la modalidad de montaje coreográfico. Tomo al grupo, le pido a Mari Carmen si es posible que pudiera trabajar con ellos en un proceso de 1 año para poder encontrar diferentes lenguajes, ¿no? Hacer una investigación de movimiento para que de ahí podamos hacer un montaje escénico para mi graduación. Bueno, dentro de ese montaje, pues hay varios objetivos, ¿no? Principalmente es realizar una propuesta escénica tratando de integrar de manera orgánica la diversidad de cuerpos. ¿Por qué? Porque son cuerpos totalmente distintos. Hay chicos en sillas, hay chicos totalmente de pies, hay chicos de pie pero que no tienen, por ejemplo, había una persona que no tenía un brazo, hay una chica que no tiene una pierna pero que se puede parar, hay chicos que están en silla pero tienen secuela de polio que pueden caminar, y hay personas totalmente convencionales, ¿no? Entonces es como buscar un lenguaje en donde de manera orgánica podamos como incluirnos todos, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos. Después, por medio de consignas de improvisación, encontrar el lenguaje de la pieza, el leitmotiv o la voz del propio montaje coreográfico. Enseguida, adaptar los movimientos sugeridos por los participantes para crear unísonos, solos, duetos y que tengan un hilo conductor, ¿no? Que tengan un sentido escénico que nos pueda llevar a crear una dramaturgia escénica, ¿no? Entonces, y claro, todo el lenguaje se hizo por medio de consignas de improvisación, pero se fue adaptando a la situación, o sea, de características de cada uno, y de ahí fuimos encontrando una organicidad entre todos. Eso fue lo más maravilloso, o sea, de verdad, fue un proceso increíble. Y bueno, finalmente lograr un montaje coreográfico durante 1 año, o sea, en un proceso bastante largo, que fue complejo, porque hubo muchas altas y bajas. O sea, empezamos con un grupo enorme, éramos casi 20 y terminamos 10, ¿no? Pero por situaciones de que no podían trasladarse, no podían llegar, tuvimos que cambiar de sede, ensayamos en la sede de Mari Carmen, en donde residía el grupo, y después tuvimos que cambiar, nos mudamos a la Escuela Nacional de Danza, hubo ahí a quien ya no le quedaba porque está lejísimos hasta el norte, entonces hubo ahí altibajos, pero bueno, al final lo logramos. Entonces, vamos a hablar de la población o de las características de los chicos que pertenecían al grupo. Así Somos es un grupo mixto, independiente, integrado por personas con y sin discapacidad, voluntarios y personas que se dedican a practicar danza deportiva a niveles de competencia mundial, con un reconocimiento de medallistas de oro, etcétera. De verdad, están increíbles, o sea, hacen cosas maravillosas. Danza clásica, hay algunos bailarines voluntarios que se integran al grupo y tienen formación de danza clásica, como Karina Vargas, que salió también de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, en el área de docencia, me parece, pero ella tuvo una formación clásica. Y también bailarines de danza contemporánea, también tenemos bailarines de folclore, o sea, es una diversidad impresionante. Bajo la dirección de la maestra María del Carmen Legazpi Torres, que es danzaterapeuta e instructora de danza deportiva, ¿no? Y ahora, bueno, es directora del equipo del Estado de México de danza deportiva. Entonces, hay una diversidad ahora.
no solo hay bailarines en formación o bailarines profesionales, también están estos bailarines que hacen danza deportiva sobre silla de ruedas. También hay una cantidad de gente que no, o sea, que no se dedican, que no tienen ni siquiera idea de lo que es la técnica de la danza en general, ¿no? Teníamos a un chef, teníamos a una chiquita que estaba cursando la secundaria, teníamos también a un chico que hace, creo que es psicólogo o una cosa, o sea, gente que no se dedica y que no es su, o sea, no es su día a día la danza, ¿no? Entonces es súper interesante cómo resuelven a partir del cuerpo, o sea, a partir de que tú le lanzas una consigna y resuelven y dices, puff, está increíble. O sea, de verdad, pasaron cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, seguimos. Yo voy a ser breve, porque yo prefiero que vean el resultado de la... No les voy a mostrar todo el video porque no se pudo grabar completo, tengo cachos, de hecho no les voy a mostrar video, pero les voy a mostrar unas fotos que son muy bellas, ¿no? Entonces, después de todo el proceso que se vivió durante el año, que se adaptaron cosas, que se acortaron muchas cosas, nace Diálogos de Otoño. Una pieza de 20 y tantos minutos, ¿no? Que todo el año se reduce a ese momento en donde tenemos unas imágenes maravillosas, y fue una presentación muy emotiva porque fue la culminación, como el cierre de muchas situaciones que nos fueron acompañando durante todo el proceso. Desde situaciones personales, en donde yo me enganché con cada una de las personas que estaban ahí. Cuando nos tuvimos que mudar al otro espacio, yo pensaba, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Yo voy por ustedes a sus casas. No sé cómo le voy a hacer. Yo me agarro el carro y paso, hago un itinerario, un horario y nos vamos turnando y yo voy pasando, los veo en un punto y nos vamos todos al ensayo porque no quiero perder a nadie, no quiero perder a ninguno. Finalmente, vaya, no se logró como concluir con todas las personas que entraron, pero realmente los lazos que se generaron durante ese proceso, híjole, son muy significativos y para mí esta pieza significa muchísimo, muchísimo, por muchas otras cosas que pasaron durante mi formación en la ANEL y no sé qué, y que ya sabes que de pronto la institución como que te rebasa y dices, no, ya voy a tirar la toalla, pero luego dices, no, adelante. Y este grupo fue un grupo que me abrazó y me dijo, vamos, sí se puede. Entonces, nace Diálogos de Otoño, en donde lo presentamos justo aquí en el Teatro Raúl Flores Canelo, que también sucedió algo mágico, porque eran así, faltaba una semana para que yo presentara mi examen profesional y no tenía un foro, no tenía un teatro, no tenía nada, porque yo me acercaba a las instituciones y de pronto, o sea, no sucedían cosas, o sea, como que no había esta apertura de poderme como ayudar en ese sentido. Entonces yo me acerco aquí al Centro Nacional de las Artes, le presento el proyecto a Alejandra, que en ese momento era la programadora, y me dice, sí, vamos, sí, que se presente en el Raúl Flores Canelo. Y yo, pero es que tengo chicos en silla de ruedas, necesito un lugar de fácil acceso porque es bien difícil también los traslados, el cargarlos, sillas, desmontar. Tengo una anécdota con ellos, nos fuimos a Guadalajara a los premios nacionales, en donde yo participaba también con uno de ellos, y subirnos a los camiones y bajarnos de los camiones es un tema, ¿no? O sea, de verdad. Entonces, no solamente es esta parte de llegar, proponerles un movimiento o decirles muévete y lo hacemos artístico, sino es un vínculo que se genera con la persona con la que estás compartiendo el día a día del proceso. Entonces, por eso te enganchas tanto que no los quieres dejar ir, ¿no? Entonces, significa tanto. Entonces, cuando yo llego aquí al Centro Nacional de las Artes, les digo, por favor, necesito que me ayuden, no sé qué, me dice Alejandra, sí,
hagámoslo. Y entonces me da una fecha, me da una fecha para el día 19 de septiembre, o sea, era el magno simulacro del 85. Cerraban todos los lugares, no había nadie en la calle, o sea, y justo a la misma hora del simulacro. Y entonces yo dije, cuando me dijo sí, me dio la fecha y todo, yo dije sí, ni cuenta, o sea, yo no tenía en cuenta de lo que estaba pasando todavía porque estaba muy emocionada y luego salí, le hablé a Mari Carmen, le dije, nos hicieron el Teatro Raúl Flores Canelo, no lo puedo creer, o sea, porque también conseguir teatros, espacios, es complejo. Y cuando le digo el día y todo, me dice, Pati, pero es en el magno simulacro, no sé qué, y yo, porque eran creo que los 30 años o los no sé cuántos, o sea, la verdad, no recuerdo. Y yo dije, ni modo, o sea, lo hacemos. Y afortunadamente nos fue súper bien, llegó muchísima gente al examen y a la función. Y entonces aquí les dejo las fotitos de lo que resultó Diálogos de Otoño, que fue un extraordinario proceso, aprendizaje, de todos, o sea, de cada uno. El señor, por ejemplo, que está ahí atrás, parado así, es papá de la chica que está en silla, de Patti, que se llama igual que yo, por cierto, y él es chef, y él no baila, o sea, él no baila nada, pero con su hija la ha acompañado toda la vida y se la lleva y la monta y la sube y la carga y la acompaña y se mete al proceso y la arrastra y la mueve y es de verdad increíble también la calidad humana que descubres con todos estos procesos tan maravillosos, ¿no? Entonces, ahí va, les voy mostrando las fotitos, ¿no? No sé, es Mario y Jorge, ellos dos también son increíbles. Mario tiene una presencia escénica, de verdad. Él no es bailarín, no tiene una formación como bailarín, pero ha participado en muchos proyectos de danza con la maestra Gabriela Medina, que tiene también un proyectazo. Ha bailado también con Mari Carmen, ha sido campeón. Con él ganamos la medalla de oro en freestyle en Guadalajara, en los Juegos Nacionales. Y la verdad está voladísimo. O sea, de verdad tiene una cosa bien bonita. Ella es Karina, la que salió también de aquí del Centro Nacional de las Artes, de la escuela. Y aquí están dos chicos de ahí, son egresados de la Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, que es Carlos y Rafa, uno en la especialidad de folclore y otro en la especialidad de contemporáneo. Y bueno, Erika, que está atrás, ella es danzaterapeuta también, y Karina, que está de este lado, Patti y Mario, que está enfrente. Y bueno, actualmente ya no trabajo con ellos, ya no me encuentro con ellos, pero de pronto, cuando me dicen, oye, Patti, no sé qué, vamos a presentar, sí, ahí voy. Y nos juntamos y nos movemos y hacemos algo. Actualmente yo trabajo con personas con discapacidad, sí tengo un grupo de chicos con síndrome de Down, que también son maravillosos, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí nosotros trabajamos todos los fines de semana y también tenemos un repertorio de danzas, porque a ellos les dices, párate de cabeza y se paran de cabeza. ¿Cómo? No lo sé, pero ellos lo logran. Entonces, que sí he aprendido muchísimo, muchísimo a trabajar con personas con discapacidad, porque te hacen una persona más sensible, más paciente, más humano, valoras muchísimas cosas, ¿no?, que te rodean, que te permean. Y sí es como muy impresionante de pronto ver la capacidad creativa que tienen a pesar de las dificultades que tienen. Eso es maravilloso. Pero lo más impresionante es cómo ellos adaptan, o sea, adaptan todo su mundo. Ellos viven como en una realidad paralela, ¿no?, a las personas convencionales. Y eso me parece valiosísimo,
que podría ser del otro lado, ¿no? Tendría que ser como al revés. Nosotros tendríamos que adaptar todo para que ellos pudieran estar dentro de la misma sintonía que todos los demás, ¿no? Pero sí, trabajar con diversidad de cuerpos a mí me fascina, me encanta. Y pues nada, esa fue mi experiencia y yo fascinada. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con la maestra Lorena Nieva Bernal, originaria de Puebla, creadora escénica, docente, bailarina, psicóloga y especialista en psicoballet, método cubano, Georgina Fariñas. Tiene formación en ballet clásico y danza contemporánea, con maestría en investigación de la danza por el CENI Danza José Limón, licenciada en psicología por parte de la Universidad Iberoamericana y con diplomado en neuropsicología clínica pediátrica. Es directora y fundadora de Danza en la Oscuridad, compañía de danza contemporánea inclusiva de México. Bailarina y colaboradora de ADAL, Zona de Movimiento. Coordinadora internacional del método Psicoballet, método cubano de Georgina Fariñas. Directora de Psicoballet Puebla y Ciudad de México. Ha encabezado propuestas de danza para personas con ceguera tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Su trabajo se ha centrado en la exploración y redescubrimiento sensible del propio cuerpo y del otro, a través de la propuesta de danza de contacto activo, para que las personas con ceguera logren descubrir su potencia creativa desde su propio cuerpo. Bueno, antes que nada, estoy muy contenta por estar aquí, por compartir, es un honor. Y bueno, igual vengo a compartir, a intercambiar, y me encanta este espacio, este proyecto que me apasiona. Se denomina Danza en la Oscuridad. Danza en la Oscuridad surge justamente por mi investigación de la maestría. Está dividida de alguna manera en 3 momentos. Esta investigación la inicio en Cuba, después se traslada a la Ciudad de México y después está ubicada actualmente en Puebla. Entonces me gustaría compartirles un poco cómo se ha ido desarrollando. Danza en la Oscuridad surge por el interés de conocer cómo impactaría la danza en personas con discapacidad visual, cómo impactaría su manera de relacionarse, de moverse, de ser en este mundo, de percibir este mundo. Entonces, conozco el método Psicoballet, un método que me parece fabuloso porque une justamente mis 2 pasiones, la danza y la psicología, ciencia y arte que van en un equilibrio muy importante, y con esto entonces cuestiono también la posibilidad de este método. Siendo un método cubano, ¿no?, originado desde el 1973, ¿qué pasa en México? En México puede impactar la corporalidad de niñas y jovencitas con ceguera. Y entonces empiezo como toda una búsqueda. 2011 me voy a La Habana, empiezo este proceso de investigación, cómo es que se está aplicando el psicoballet en niños preescolares, y tengo la posibilidad o la oportunidad de entrar a la escuela que es Abel Santa María, que es para personas con ceguera, de La Habana, Cuba. Ahí tengo una experiencia, un acercamiento con los niños preescolares. Realmente para mí fue impactante, era la primera experiencia que tenía con personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, uno de verdad parece que sí llevas la danza y está contigo todo el tiempo, pero solamente queda este cuerpo para saber vivir otras experiencias o intentar colocarte en ese momento con las personas que están ahí, ¿no? Entonces, en Cuba intento recuperar herramientas pedagógicas. ¿Cómo yo voy a poder aplicar esto en México? De alguna manera, nuestros contextos son totalmente diferentes, ¿no? Es la esencia del método, tengo que llevarla. Y la traje aquí, a la Ciudad de México. En el 2013-14 empiezo mi intervención con niñas y jovencitas de una casa hogar. Entonces, la intervención que realicé fue para niñas de entre 6 y jovencitas hasta los 20 años. Fue un proceso, pues, impactante, se puede decir duro, de alguna forma en la oscuridad.
¿Por qué? Porque tienes que irte armando de esas experiencias. ¿Y quién mejor que ellos, que las personas con las que estamos viviendo la experiencia, nos compartan y nos retroalimenten constantemente cómo es que vamos ahora a vivir estas experiencias desde la danza? Con estas experiencias y esta búsqueda con el método psicoballet, entonces empiezo a buscar mis propias herramientas. Necesito taparme o vendarme los ojos, necesito experimentar mi oscuridad, caminar o andar en casa, golpearme, intentar tocar lo que estuviera ahí al lado y también sentir texturas, telas, objetos, ver de qué forma eso también se puede llevar a la danza, ¿no? De alguna forma es, sí, adaptarnos nosotros a otras posibilidades, más bien adaptarnos a una nueva realidad perceptiva, ¿no? Y eso es a veces lo que se nos complica o se nos dificulta. Con todos estos momentos en la casa hogar tienen que saber que estábamos trabajando en la azotea, justamente nos pasaban los aviones del aeropuerto, cuando con esta oscuridad es importante el sentido de la escucha. Había columpios, no había un espacio para bailar, no era el salón de danza, ¿no? Era un piso en donde teníamos que poner algunos tapetes para poder estar trabajando. Y aquí, como pueden observar, justamente están los columpios, foamies que se utilizaban como el piso para poder ir trabajando. La unión para nosotros fue algo muy importante, pero también con todas estas herramientas o esta búsqueda de cómo acercar la danza surgen materiales, ¿no? Estos recursos que necesitamos sentir al otro, tocar al otro. Desde la piel, cómo estamos mirando, cómo estamos percibiendo, ¿por qué solamente enfocar nuestra danza a un lugar tan visual, a los ojos? ¿Por qué no centrar la danza desde todo lo que somos, desde la piel? Y para eso necesitamos estar en comunidad, necesitamos sentir y descubrirnos a través de los otros cuerpos de nuestros compañeros. Muchos pensarán, ¿no? Bueno, psicoballet, es que todo el tiempo debe de ser ballet, ¿no? No, finalmente es un método muy amable que une música, teatro, improvisación, juegos de movimiento, ¿no? Y eso es algo muy importante porque el método da tanto la parte como estructurada del ballet, como la parte flexible de la improvisación, del juego, de lo lúdico. Entonces, con estas dos partes tan importantes, bases, se permite que el cuerpo se expanda, que también pueda realizarse o encontrar nuevas maneras de conocer y reconocer el espacio, el mundo. Aquí pueden observar improvisación con sillas, contacto cuerpo a cuerpo. Después, vamos al tercer momento, en la ciudad de Puebla. Una vez que concluyo este proceso de investigación con la casa hogar que dura 7 meses, que fue totalmente apasionante, porque me di cuenta que estaba la parte tanto terapéutica como artística, pero en la casa hogar, con toda esta diversidad, necesitaba también enfocarme en ese desarrollo e impulso artístico. ¿Qué pasó? Finalmente, las niñas obtuvieron una mayor autoestima, autorrealización, la seguridad de plantarse en un escenario y el gusto por bailar, que justamente eso nos tenemos que estar cuestionando, que todas las personas con las que estamos compartiendo tengan esa necesidad, podamos compartir y llevarles a ellos ese por qué necesito la danza, para mí por qué tiene sentido. Y con toda esa búsqueda empezamos a llevarlas a encuentros de danza en Morelos, en Puebla hubo un intercambio, estuvieron bailando en diferentes escenarios y eso lleva a esta parte de Puebla en donde obtenemos un apoyo, una beca, y con esta beca es una beca artística en donde me interesa replicar lo que se hacía aquí en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Pero nunca podemos tener la certeza de lo que estamos haciendo. Aquí en México fue en una casa hogar para niñas y jovencitas. En Puebla, los interesados fueron adultos y adultos mayores con discapacidad visual. Entonces, procesos totalmente diferentes. Y cada vez que iniciamos con una nueva población es algo nuevo, algo diferente.
Aquí pueden observar, como les mencioné, el taller pues, se denominó danza de contacto activo. Con la tesis de maestría empecé a abordar el psicoballet, que me llevó a una búsqueda de ballet de contacto activo, por la búsqueda de los materiales, el cómo acercar el ballet a las niñas, pero en un tercer paso es, ¿y a los adultos? ¿A los adultos les va a interesar el movimiento en cuanto a la técnica de ballet? ¿Sí? ¿No? Y primero necesito que reconozcan su cuerpo, que pierdan el miedo a moverse en el mundo, ¿no? Entonces se denomina danza de contacto activo. Muchos de ellos decían, ¿y qué voy a venir a hacer aquí? ¿A qué me estoy enfrentando? Tal vez haga el ridículo, pero apostaron por eso. Entonces, continuamos con las actividades. Por supuesto, mi base fue el psicoballet. ¿Por qué? Porque al trabajar para mí con todo tipo de alumnos, estudiantes, bailarines, es importante reconocer la parte emocional del otro. Si nosotros queremos bailar, necesitamos también contactar con nosotros mismos, con tu experiencia, y compartirla, intercambiarla con la experiencia de la otra persona. Entonces, el aspecto psicológico fue importante. Esto dio paso a nuevas propuestas, otra búsqueda del movimiento, otras formas de sentirse, de reconocerse. Empezamos a ir a museos como el Sumaya, que nos permitió tener una experiencia sensorial, que ellos encontraran que la escultura también puede ser un motivo para bailar, que también puedes descubrirte. Y así hubo un proceso de contacto cuerpo a cuerpo. Primero tenía yo que aprender a dirigirme, a acercarme, y ellos a percibirme también, a acercarse, a confiar. Y después, paso a paso, empezar a relacionarse con sus compañeros. Por supuesto, por ahí aparece una foto en donde estoy tomando a dos de los bailarines alumnos porque corríamos, ¿no? Una persona con ceguera, correr realmente es un riesgo constante. Entonces yo decía, ¿confías en mí? Vámonos, ¿no? Y yo tenía que correr con dos personas, uno en cada lado, para decir, esto es el inicio para empezar a bailar. Así, concluimos este taller de danza de contacto activo, lo culminamos con una puesta escénica que se llamó El Otro Cielo, una propuesta que aborda y me gustaría compartirlo y que ustedes lo imaginaran. Imagina que de pronto la luz se apaga y solo tienes tu cuerpo para conocer al mundo. ¿Qué haces? No hay más. Y con esa otra forma o percepción de nuestras realidades, ¿por qué no encontramos otro cielo en donde podamos incluirnos todos? Donde sea este cuerpo el que tenemos ese otro cielo. Fue una puesta en escena inspirada en poemas de Mario Benedetti, llevó narrativa, danza y música, y llegamos al teatro principal. Realmente eso nos impactó. El teatro se puede llenar con un público de 600 personas, y hubo personas que querían entrar. El espectáculo se llamó El Otro Cielo, como tal se anunciaba compañía de danza contemporánea inclusiva, no había más. Hubo gente que no sabía ni a qué iba y salió fascinada, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos buscando son propuestas artísticas incluyentes. Con esta puesta en escena, lo que nos impulsó es a generar danza en la oscuridad, una compañía conformada actualmente por 10 bailarines entre 20 y 70 años. Esto lo menciono porque en nuestras puestas en escena, en la primera fuimos 40 bailarines, ¿no? 40 bailarines con discapacidad visual y otro tipo de discapacidades. Dentro de esa función estuvieron las niñas de la Ciudad de México participando. Todos teníamos que, de alguna forma, unirnos y colaborar. Entonces, nos interesa apostar por una compañía que incluya a los bailarines de manera social, artística, ¿no? Que cambiemos también esta mirada. Como les mencioné, inicié con el método psicoballet, es una base y algo importante en mi vida, porque no podemos perder el enfoque. ¿Hay esta mirada terapéutica? Sí,
pero podemos ir tomando diferentes líneas. ¿Y cuál es el impulso? ¿Cuál es la necesidad de los alumnos, estudiantes o bailarines que confían en nosotros? Entonces, también nos ha interesado acercar al público con ceguera nuestras propuestas dancísticas. Generalmente es, si no veo, entonces no voy a ver danza. No, podemos hablar de una danza para escuchar, pero ¿estamos listos para escucharla? Para dejarnos guiar todos por esas indicaciones, por ese sentir o esa sensorialidad. Entonces, apostamos en Danza en la Oscuridad por una danza que tenga un discurso, una reflexión, que apueste por la profundidad, que nos permita no solamente reflejar la oscuridad de la ceguera, sino que el público se refleje con un discurso de amor, de duelo, de lo que venga en su vida y la experiencia. Y bueno, para nosotros es importantísimo que el bailarín pueda descubrirse con la posibilidad, desde el sentir. Así la experiencia dancística no solo impacta la salud física, no solo nos impacta el me subo en el escenario, es ¿qué viene después de eso? ¿Y qué va a venir todavía después? ¿Y qué necesitamos para vivir con esa autoestima y autorrealización? Y esto me parece que no es nada más para un bailarín con discapacidad, es para todos. Entonces, ¿qué tan dispuestos podemos estar a aprender a bailar desde la oscuridad? Me parece que, bueno, esta intervención la concluyo cuestionando también al público que nos escucha o a las personas que nos escuchan en qué tan dispuesto estás a vivir tu cuerpo desde las posibilidades que tengas. Gracias por su atención. A continuación, tengo el placer de presentar a la maestra Claudia Camacho Molina. Inicia estudios de danza clásica en 1981 en la Academia de Ballet de Coyoacán, donde también comienza su formación como docente para después ingresar a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y obtener el título de licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo en docencia. Diplomada en Análisis de Movimiento y Notación Laban por el CENI de Danza José Limón y en Pedagogía de la Danza y Técnica Vaganova por la Fundación Elisa Carrillo. Ha impartido clases también en la Escuela de Música y Danza Olin Jolinski, la Escuela de Ballet Folclórico de Amalia Hernández. Es docente del IMBAL desde el año 2000. Actualmente labora en la Escuela de Iniciación Artística número 1 y la Academia de la Danza Mexicana. Creadora del Taller de Lenguaje Corporal para Personas con Discapacidades desde el 2013. Bienvenida, maestra. Gracias. Bueno, para mí es un gusto estar aquí dando muestra del trabajo que he venido haciendo a lo largo de ya, podrían ser 8 años, pero con la pandemia se reducen a 7 años. Un trabajo en un taller que se formó en la Escuela de Iniciación Artística número 4. He sido docente de danza clásica desde hace poco más de 3 décadas. Mis inicios en el estudio de la danza, así como el comienzo de mi formación docente, los realicé en la Academia de Ballet de Coyoacán de Misana Castillo. Ahí fui invitada por ella a colaborar como monitora, lo que ahora nosotros conocemos como sombra de los chicos con discapacidad, en el grupo que ella había creado por la necesidad de que su hija, quien quedó discapacitada por una mala administración de anestesia, siguiera bailando. A esta clase se le conocía como el grupo de danza terapia, el cual la propia Misana dirigía y nos enseñaba a las monitoras a trabajar en las clases con las alumnas que tenían diversas discapacidades. Sin saberlo, en ese momento, todo aquello que trabajé con Misana, monitoreando a los alumnos con diversas discapacidades, síndrome de Down, ceguera, parálisis cerebral, debilidad auditiva, etcétera, me iban a servir para trabajar años más adelante, yo sin saberlo,
salí de la Academia de Ballet de Coyoacán para iniciar mis estudios de danza en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, y hubo una pausa ahí en mi trabajo con la gente con discapacidad, pero al ingresar como docente del INVAL en el año 2000, a la Escuela de Iniciación Artística número 4 en el 2013, recibo la sugerencia del entonces director de la escuela, el doctor Luis Manuel Montes Serrano, de dar continuidad al trabajo que ya se venía haciendo en aquel entonces con personas con discapacidad, pero en el área de música. La idea de él era abrir un taller para personas con discapacidad que fuera exclusivamente de danza, no que fuera excluyendo si son de cierta edad o de cierta discapacidad. Bajo su instrucción se crea el taller de lenguaje corporal para personas con discapacidad, el cual tiene como objetivo brindar a los y las alumnas un espacio de expresión dancística adecuado a las posibilidades físicas y mentales de cada persona. Un gran reto para mí, el cual acepté con la conciencia de que debía generar un grupo en el cual no habría discriminación por edad o situación física, motriz y mental. Debía encontrar la forma de unificar la labor de acompañamiento e integrar las diferencias. Tarea nada sencilla, pues había que adecuarse también a un espacio de dimensiones totalmente diferentes a las que tenían los alumnos de la Academia de Ballet de Coyoacán con Misana Castillo. En ese entonces, esas clases se llevaban en el foro de la academia, un espacio bastante amplio, alto, en el cual cabían hasta 15 alumnos para poder trabajar junto con sus monitoras o sombras. Y aquí en la Escuela de Iniciación Artística contábamos con un salón rectangular, el cual pues no era muy alto tampoco, no tenía, digamos, tanta ventilación, y teníamos que adecuarnos a ver cuántos alumnos podían trabajar en este salón acompañados de alguien más que fungiera como sombra. Nosotros empezamos con este taller. Inicialmente se comenzó el trabajo del taller pidiendo a los padres de familia o acompañantes de los alumnos que hicieran el trabajo de sombras. Y aunque el taller comenzó trabajando sin tanta dificultad, con los padres de familia, yo sentía que hacía falta integrar más a los alumnos con la comunidad escolar. Y pensando en esto y de cómo, al realizar una actividad dancística, nos volvemos conscientes de la posibilidad tan amplia de movimiento que tenemos, pero cuando nuestro cuerpo se mueve con el de alguien más, adquiere un poder de cambio colectivo. Eso era lo que yo quería que tuvieran las personas de este taller. Y fue entonces que pensé hacer del taller un verdadero trabajo de inclusión, en el cual tendríamos que cooperar para sentirnos cómodos, creando una sintonía en el trabajo de los alumnos con discapacidad y sus sombras, generando un grupo que colaborara con respeto e igualdad. Al pensar en el plan del trabajo inicial, el cual fue realizado con la ayuda del doctor Montes, me vino a la mente no solo lo que Misana ocupaba como material de trabajo en las clases de danzaterapia. Pensé en cuál sería la metodología idónea para estructurar mis clases. Pensé en las técnicas dancísticas en las que yo me formé, desde la clásica, la danza moderna de teatro, técnica Laban, hasta folclore mexicano. Y decidí que todos mis estudios y conocimientos adquiridos y los transmitidos por Misana cuando fui monitora, tenía que seleccionar aquellos que no requerían, en primer lugar, de un alto grado de dificultad. Esto por el hecho de que no iba a ser un grupo homogéneo. Tendría una diversidad de discapacidades. Teníamos en el grupo niños con síndrome de Down, teníamos pequeñitos de 5 años, de 8 años, había un adulto ya mayor de 60 años, teníamos discapacidad visual, teníamos parálisis cerebral. Y entonces, ¿cómo podría yo adecuar
un ejercicio de danza, de una técnica ortodoxa, a lo mejor en algún momento, a una persona que está en silla de ruedas y a una persona que no escucha bien o que no ve o que tiene una parálisis de la cintura para abajo. La segunda fue, que hubiera una correcta dosificación en los ejercicios que no dieran paso a la ansiedad, a la desesperación o a la euforia. Y por último, quería lograr en cada clase con los alumnos y alumnas una unión. Y para eso era necesario poner en práctica una diversidad de ejercicios que me mostraran qué sí y qué no les parecía al momento de trabajar. Me salí del plan de trabajo marcado inicialmente y fui tomando ejercicios técnicas de danza clásica, los port de bras del sistema ruso, los ejercicios de modern stage, del sistema inglés y, por supuesto, el análisis de movimiento. Me volví más intuitiva y agudicé la sensibilidad a la hora de trabajar con ellos. La clase se transformó completamente cuando pedí la autorización de que se integrara al trabajo en la clase los alumnos del área de teatro, quienes harían ahora el papel de sombras. Ahora enfrentarían un nuevo reto: lograr la verdadera inclusión en clase, haciendo del grupo un lugar de encuentro no solo dancístico, sino también afectivo. He de confesar que al principio soborné a mis alumnos de teatro ofreciéndoles puntos extra, pues para que asistieran al salón a colaborar conmigo. Yo les decía, vengan a ayudar a los chicos, van a fungir como sombra, los van a ir ayudando en sus movimientos, y a cambio de eso, en su periodo, yo les puedo dar 1 o 2 puntos dependiendo del trabajo que hagamos y todo esto, para que mejores tu calificación. Y bueno, la verdad es que para mi sorpresa, después ya no fue necesario hacer eso. Hubo una integración tan bonita con los chicos de teatro y los chicos del taller de discapacidad, que estos mismos alumnos le comentaban a los alumnos de los otros grupos el trabajo que estábamos realizando y venían a preguntarme si todavía necesitaba que viniera alguien más a ayudar a los chicos. Siempre necesitamos y siempre los admití. Aunque ya cada quien tuviera una sombra, les decía, entra, siéntate, observa cómo están trabajando tus compañeros y la próxima clase te toca a ti hacer lo que ellos están haciendo. Entonces siempre había gente del área de teatro y ya no hubo necesidad de hacer esos pequeños sobornos. A lo largo del ciclo escolar, los alumnos del taller, en conjunto con los alumnos de teatro, fueron desarrollando una mayor habilidad para relacionarse y trabajar en conjunto. Se fue dando la oportunidad de hacer pequeños montajes para participar en las funciones de fin de cursos del área de danza. Sin embargo, quise ir más allá. Por distintas situaciones, tuvimos que mudar el taller de lenguaje corporal a la Escuela de Iniciación Artística número 1. No continuó todo el grupo que teníamos, que eran ya bastantes, pero se quedaron algunos de ellos y siguieron trabajando conmigo. Continué trabajando con los alumnos de teatro como sombras, pero esta vez no quería que los alumnos del taller tuvieran una pequeña colaboración en la función de fin de cursos. Y teniendo el apoyo del doctor Montes nuevamente, se creó la función multidisciplinaria, donde participaba en una misma coreografía los alumnos y alumnas de danza clásica infantil, teatro y el taller para personas con discapacidad. Basado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, fue el primer montaje interdisciplinario que se hizo en la escuela y que logró hacer conciencia en padres de familia de los alumnos del área de danza infantil de la importancia de la inclusión en las artes y sensibilizó enormemente al público que asistió a dichas funciones. A partir de ese momento, el taller ha participado en distintos foros, invitado como compañía de danza inclusiva. Hemos participado también en algunas conferencias dentro de la UAM, en las cuales se hablaba de danza y la psicología que hay dentro de la danza para personas con discapacidad.
Se nos invitó también a colaborar a los chicos que eran sombras y a una servidora para la creación de un libro que hablaba de esto, ¿no? De las comunidades que están en desventaja, ¿no? Para introducirse dentro de las artes. Bajo la dirección del doctor Pablo Hoyos, este libro se publicó hace un año y ahí se relata, ¿no? Todo este trabajo que se está haciendo con los chicos del taller. Desafortunadamente, y como a todos nos pasó, el taller se vio afectado por la pandemia. No se puede trabajar a través de una pantalla el contacto físico de él o la alumna y su sombra. Eso es imposible. No hay manera de que ellos puedan reaccionar de la misma manera que reaccionan en el salón de clase con su sombra. Tratamos de hacer una clase virtual, ¿no? En la que, por lo mismo de que no tienen esta atención a la pantalla igual, ¿no? Les mandábamos pequeños ejercicios, ya sea hechos por mí o hechos por sus sombras de los chicos, para que ellos los identificaran, ¿no? En la pantalla de, ahí está mi compañero, ¿no? Y los hicieran. Pero aún así no había la misma reacción que teníamos en el salón de clases, porque nosotros vamos viendo la evolución de estos alumnos en cada una de las clases y cómo se va logrando un proceso de desarrollo, de que al principio lograban un movimiento muy corto, después de 5, 6, 8, 10 clases, lograban extender un poco más. Y ese día era, bueno, un día de fiesta en la clase, ¿no? Y el hacer todo esto a través de una pantalla, de verdad, les cortaba a los chicos toda esa alegría y toda esa sensación de estar cerca, en contacto con alguien más, que no fuera el papá y la mamá, porque a pesar de que los papás nos ayudaron al principio en el taller y eran de gran ayuda, yo noté esa diferencia de trabajar con el papá como sombra o con la mamá y cómo trabajaban con un compañero de otra área, ¿no? De danza o de teatro, y de verdad se volvió una complicidad muy bonita entre ellos. Estamos nosotros en un stand-by, el taller no está trabajando ahorita, necesitamos regresar, desafortunadamente y por las normatividades de sanidad. El espacio donde trabajábamos dentro de la Escuela de Iniciación Artística número 1 ahora se reduce. Si antes podían estar 8 personas, ahora solo pueden estar 4. Entonces hay que pensar ahora cómo vamos a regresar y retomar. Mi meta hoy es reintegrar este taller y ayudar a la gente con y sin discapacidad a superar esas creencias limitantes que les han marcado a lo largo de la vida y continuar generando una danza en sintonía con el respeto y la igualdad. Gracias. Muchas gracias, qué bonito. Yo tengo el honor de presentar a Juan José Bustos Islas. Él es maestro en desarrollo de proyectos inclusivos en artes de la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campubello del IMBAL. Es licenciado en danza folclórica por la Escuela Nacional de Danza Folclórica del IMBAL. Sus intereses lo han llevado a explorar terrenos en danza y discapacidad, arte y pedagogía, danza educativa y danza para habilidades mixtas, teniendo en su carrera cursos y diplomados que refieren arte y educación, danza y psicoterapia, danza para habilidades mixtas, cursos de desarrollo humano y neuroeducación. Desde el 2015 hasta la actualidad es docente de tiempo completo en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del IMBAL. Actualmente es director del Ballet Folclórico Movimiento y Creación, y creador del proyecto de danza para personas sordas, Sinfonías en Movimiento en la Ciudad de México. Gracias. Buenas tardes. Primero, pues me siento muy emocionado y sobre todo ubicado y me reconozco en muchas de las experiencias que han ido narrando y eso me gusta. Además que me siento dichoso entre todo este cúmulo de
de mujeres maravillosas, ¿no? Entonces, bueno, parto un poco desde esa premisa, también desde el campo de la resistencia y un poco hacia la parte de colonial, que es un poco en lo que se va centrando mi discurso y mi trabajo. Esta propuesta, titulada Sinfonías en Movimiento, que es un taller de danza folclórica para personas sordas. Siempre hay esta cuestión y esta pregunta, quizás en una manera directa, de cómo hacer otra danza, y sobre todo la danza folclórica, que es tan sonora, y que si no hay esa música y que a lo mejor si no hay ese oído y ese sentido que te determina la rítmica para ir a tiempo, ¿no? Que así es como pues normalmente se ha estructurado y la producción artística de pronto suele ser así. Pero bien, en este recorrido que voy a hacer me gustaría que nos despojáramos un poco de esas sensaciones tan normadas, ¿no? De que se nos dice que el oído solo escucha, que justo lo que mencionaban en las exposiciones anteriores, cómo abrir ese panorama de la experiencia propia del cuerpo, ¿no? Entonces, esta propuesta tiene como propósito la co-construcción de la resignificación de la danza folclórica para y con las personas sordas, aunque yo cambiaría quizás ahí la conjugación y diría con las personas sordas y desde ellas para las mismas personas sordas. Porque de repente es un poco atrevido también desde mi perspectiva oyente, ¿no? Que soy muy oyente, venir a decirles cómo sería una danza folclórica sorda, ¿no? A una comunidad, porque entonces yo estaría incluyendo a las personas en mi ámbito, en mi percepción dancística o de cómo se construye la danza folclórica, y pues ahí habría otro ejercicio de poder nuevamente colonial de dictaminar directamente cómo es que yo pienso que sería la danza, y quizás adaptarla también sería otra manera como de coloniar. Entonces, justo lo que buscaba, por eso la propuesta es la co-construcción, porque a partir de ellos, no como sujetos de estudio, sino como artistas que están en este proceso durante la construcción misma de saber qué es esa danza folclórica, o no sé, quizás ni siquiera el término de danza folclórica cabría, porque si consideramos que las personas sordas son propiamente una cultura, ¿no? La discapacidad no es vislumbrada tal cual como una imposibilidad, sino como esta diversificación de posibilidades. Es como empiezo pues a dilucidar un poco en cómo estructurar ahora un taller, una propuesta que no devenga solamente de mí, sino que abra perspectivas y que yo solamente venga a ser el provocador de discursos, ¿no? Entonces, pues hay dos enfoques que logro encontrar en estas categorías siempre en la discusión de arte y discapacidad, quizás como categorías grandes que seguramente de ahí se desprenden otras, pero por lo pronto logro distinguir dos, aquellas y que me parece que son interesantes, porque como lo dice Boaventura de Santos, ¿no? O sea, para diferentes fines y propósitos, diferentes enfoques. Entonces, encontramos dos grandes, uno de ellos es el enfoque médico-asistencialista, y el otro, el enfoque social-cultural. Yo no quería, dentro de estos enfoques, como rehabilitar, adaptar, recurrir como a la luz, a la vibración, porque eso sería otra vez yo determinar desde una jerarquía de poder que eso sería la danza para ellos, ¿no? Más bien yo lo que quiero es descubrir junto con ellos cuál sería esta experiencia de la danza. Y entonces es por eso que yo me ubico, o esta propuesta más bien se ubica dentro del enfoque social-cultural. El contexto de aplicación fue en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Este taller se desarrolla para la maestría, pues me abren ahí el espacio al tratar de gestionarlo, y entonces hay esa correlación también ahí con el plan de estudios en ese entonces, que era el 2006, y había una línea desde la didáctica y desde la educación para trabajar con modelos curriculares para personas con discapacidad. Entonces logro ahí la inserción de esta misma experiencia. ¿Y quiénes son esta población objetivo? ¿Quiénes son estos artistas y los protagonistas de este encuentro? Pues las personas sordas que son y que fueron alumnos del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLEAP. Niños de educación básica, que en ese momento, y la pertinencia de trabajarlo con el IPLEAP directamente fue porque los tenemos a 2 estaciones del metro, y ellos están en Mixcoac, entonces el desplazamiento a la escuela era muy fácil o muy factible. Y tuvimos un grupo numeroso de los cuales, pues, como siempre pasa en estas películas o en las canciones del perrito, siempre nos vamos haciendo menos, pero pues eso va también agudizando y centrando la experiencia.
ya no se abre tanto el campo. El grupo fueron 15 participantes que oscilaron entre los 6 y los 17 años. Se amplió un poco la expectativa del rango de edad debido a que se corrió la voz. Curiosamente, jamás entendí de qué manera se sucedió cuando sola fue una convocatoria interna en el IEPLEA, pero de repente, pues claro, la comunidad sordo ahí en inmediato me dio un índice de que hay mucha comunicación, ¿no? Entonces se hizo masivo y de repente llegó gente a preguntarme que si podía haber cabida dentro del proyecto y dije, bueno, pues entre más sumemos, mucho mejor para la experiencia. De este grupo, 13 sordos como tal, 2 no sabían el lenguaje de señas mexicanas y 2 de ellos eran hipoacúsicos. Curioso porque tuvimos que recurrir a la intermedialidad de lenguajes desprendiéndonos nosotros de la parte oyente, ellos también despojándose de pronto del lenguaje de señas mexicanas, porque como había personas que no tenían, entonces la danza fue como el mediador y el lenguaje que imperó durante todo el desarrollo de este proyecto, y eso fue algo bien interesante. Ahora, pues, para poder fundamentar esta propuesta, recurrí o coloco tres ejes, uno de ellos, pues, que viene a ser como los lineamientos, a lo mejor para el diseño, para que haya la cabida, un poco la justificación política, quizás para decir, bueno, desde aquí se puede ajustar y desde aquí podemos incidir nosotros. Sin embargo, me parece que las dos que se colocan arriba son quizás las más importantes dentro de este proceso y que, bueno, al final lo coloco como en este círculo, porque los hallazgos no solo fueron una danza sorda en mi caso, porque me parece que ellos tendrían que venir a hablar cuál sería la danza sorda. Yo lo que voy a venir a hablar es como de este dispositivo que logré encontrar para una danza inclusiva desde los principios a lo mejor del folclore y que se puede poner en cualquier otro contexto, lógicamente pensando en las diferencias. Para esto recurrí primero a analizar e identificar cuáles son los elementos que distinguen a la danza folclórica, sí, desde a lo mejor la cuestión oyente, pero después hacer esta relación directamente con ellos. Bueno, ¿qué es la danza folclórica para ti? ¿Cómo visualizas la danza folclórica? Porque pasa algo bien curioso, que ellos pasan como por este proceso de desapropiación, como lo dice Bourdieu, ¿no? Que de repente ellos ya se sienten fuera, o sea, ellos ni siquiera son conscientes que ya están desapropiándose de acercarse a ese sistema, porque ellos siguen pensando en una actividad artística que solamente está identificada para un cierto, hasta para un sentido, ¿no? Dicen, es que solo necesito el oído para bailar. Y entonces cuando en este taller empezamos a lanzar una serie de consignas, ellos dicen, no, es que yo también puedo hacer danza folclórica, ¿no? Pero es mi danza folclórica. Y quizás eso fue algo de los hallazgos bien ricos que logramos conocer. Y por eso la premisa siempre fue de co-construcción, ¿no? Jamás fue como ve la vibración, vamos a hacerlo descalzo, ve la iluminación y el azul es vamos a saltar. No, o sea, siempre había como este diálogo y me parece que hacerlo dentro de las instalaciones con esta visibilidad de los espejos permitió ampliar más el rango para privilegiar este sentido que ellos tienen todavía más desarrollado. Entonces, pues fue otra práctica que me permitió flexibilizar la danza folclórica y repensarla y resignificarla, ¿no? Que era uno de los objetivos. Después, obviamente, conectar con ellos a partir de las singularidades. Para ahí, por ejemplo, Paddy Ladd, que es un antropólogo sordo, él habla mucho sobre que la sorditud es un hábitus y que prácticamente el sordo no es la negación de la escucha, sino el sordo como este que se va reconfigurando, como este sordo que es una cultura propiamente, porque yo les hablaba de la kinesfera, ¿no? Como concepto, y para ellos ¿qué es eso? ¿No? Y ni siquiera tenían un referente, y entonces yo explicarles, decirles que es una kinesfera era un poco complejo, pero ver que ellos apropiaban después conceptos o que los cambiaban o que lograban resignificarlos, para mí fue otro de los hallazgos bien importantes, porque fui descubriendo con ellos una nueva danza en mí. Y bueno, pues para no hacer el cuento más largo, la justificación de la propuesta se fue también bajo estos enfoques, un poco de Katia Mandoki desde la iestesis y abrir estos otros panoramas de lo sensible, pues como de esta cualidad estética que nace en lo social, ¿no? Que no está determinada, sino que se va narrando a partir de esta cultura en concreto. Entonces, cómo ellos van delineando una danza folclórica,
¿no? Y que, vuelvo a repetir, no sé si así debería nombrarla yo, ¿no? Como danza folclórica tal cual, porque creo que ellos serían los protagonistas, ¿no? Ellos tendrían que estar a lo mejor en estas mesas narrándonos la experiencia que están viviendo. El enfoque pedagógico pues fue a partir del constructivismo, pues ahora estoy como en la reconfiguración pensando si realmente estas técnicas pedagógicas norte-eurocéntricas son las propias para poder catalogar estos sistemas de enseñanza o recurrir a lo mejor como a esta pedagógica que propone Dussel, que hablan más como de en comunidad, ¿no? Estructurarlo quizás, pues, pero bueno, en un inicio Sinfonías nace desde este enfoque pedagógico y desde John Dewey también con el pragmatismo, que aparte es algo que el IMBAL pues ahora apropia mucho en el sistema del modelo educativo. Los contenidos que yo utilicé fueron los programáticos, procedimentales y actitudinales, y no me quise meter en el terreno de lo terapéutico porque yo quería potencializar más el lado creativo, porque aparte hay muchos trabajos que refieren más a este ámbito creativo terapéutico, pero yo quería poner más énfasis como en lo procedimental. ¿Qué sucede en ellos? ¿Cómo son esos cuerpos? ¿Cómo narran esa danza folclórica? ¿Cómo se acercan y se aproximan a esa disciplina? ¿Y cómo la reconfiguran? Y la metodología, pues obviamente vuelvo a retomar a John Dewey para lograr como estos ambientes de experiencias significativas estéticas a partir de la impulsión que él propone, de la intención y de la culminación para cerrar estos procesos durante todo el trayecto pues, de la experiencia artístico-educativa estética. Y pues estas son algunas de las imágenes que tuvimos. El taller, como todo, se vio alterado y corto por la pandemia. De todas las sesiones de los 6 meses que yo tenía programado, solamente llevé a cabo 3. Algunos los intentamos llevar a la distancia, pero es bien complejo, ¿no? Si de por sí subirnos a la distancia en esta educación fue un poco excluyente en algunas poblaciones, con ellos se sintió más. Entonces, pues en el reajuste fue complicado darle esta continuidad. Sin embargo, lo que se pudo rescatar es algunas de estas imágenes, pues es que, por ejemplo, con la Kinesfera trabajamos un poco desde la pelota, después ellos armaron sus propios conceptos de lo que sería este espacio o cómo sería el espacio, lo iban relacionando, trabajamos algunas cosas también de improvisación, recurrimos después a la sonoridad, pero desde una cosa bien interesante, porque pues ellos no se escuchan, pero sí sienten. O sea, yo les decía, la danza folclórica es una percusión, pero esa percusión no tiene que ser meramente sonora todo el tiempo, percíbanla, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, es que entonces el zapateado de 3 es el enojo, ¿no? Es el amor, o sea, y usaban otros conceptos donde hacían ese cruce para decir, esto no es el zapateo de 3, para mí este es el amor, ¿no? Y entonces hacemos el zapateado del amor, y entonces hacemos el zapateado del enojo, y entonces hacemos el zapateo de la felicidad. Y ahora lo vamos a complementar con las manos porque ahora ya no es el faldeo de mariposa, por ejemplo, o el de olas grandes, ¿no? Ahora es el de el espacio, abro el espacio más, el que es mi faldeo interno. O sea, lo iban asociando a otros términos y otros conceptos que fue, creo que, de las cosas más ricas que logramos ver. Ahora, pues, también vemos en estas imágenes algunos chicos de 8º semestre que ya estaban en la línea de prácticas educativas, se sumaron a la propuesta por una invitación. Pude haber recurrido al chantaje también, pero no fue necesario. Ellos vieron esta posibilidad de acceder. Y fue también bien rico ver cómo ellos, al final, o sea, el impacto fue bien bonito para las dos poblaciones que estuvieron interactuando, ¿no? Los alumnos de 8º semestre encontraron otros discursos y otras herramientas para apropiarse de su danza, ¿no? Y de su danza folclórica, si lo queremos llamar así. Y aparte, cómo la comunidad sorda apropió la danza folclórica, ¿no? O sea, quiso abrirse para apropiarla y que no nosotros, o en este caso yo como mediador, les impusiera el lenguaje de la danza folclórica, ¿no? Entonces, esta mediación creo que fue bien interesante, fue bien rica, fue bien bonita, y lo que logré distinguir al este dispositivo como grande fueron estos lineamientos que establezco al final de la tesis de grado, donde digo cuáles serían estos lineamientos para considerar una práctica artística inclusiva, y entonces lanzo como los espacios abiertos y no pensados en la arquitectura, sino estos espacios abiertos que te invitan a la creación, a la imaginación, al desarrollo, ¿no? Hacer énfasis en la diferencia
pero en esta diferenciación que te da la capacidad de reconocerte como un sujeto creativo, independiente, pero que también a partir de esa relación social te configuras como un sujeto. El aprendizaje de lo cooperativo a lo colaborativo, claro que siempre hay una conducción de un mediador, pero después ya solo lanzaba consignas. Al principio tenía que poner ejemplos y después ya eran solo consignas y ellos desarrollaban. El alumno al centro del proceso educativo, que aparte es algo que hoy en la educación pues está como, bueno, desde hace ya un rato, como lanzar al sujeto al centro del proceso educativo, y ellos eran, de ellos emergía como las rutas, los contenidos, y era bien rico porque a partir de ello íbamos construyendo la flexibilidad en los procesos de facilitación del aprendizaje, el problematizar y complejizar el lenguaje artístico, que no solamente nos quedáramos como, claro, sí es la danza folclórica y es el faldeado y es el zapatear y ve con la música y aquí están 8 y 8 y 8 y 8, ¿no? Y 7 y 8 y otra vez, ¿no? Y 7 y 8, sino generar otros discursos ahí interesantes donde se abriera el campo a lo perceptivo y a lo creativo. Y pues el lenguaje y medios de comunicación, que en este caso predominó la danza, no así ni el lenguaje oyente ni el escrito, ¿no? Nada de logos, sino la danza. Fue el medio directo para poder hacer el contacto. Y pues eso fue lo que logré apreciar y lo que quiero compartirles el día de hoy. Y bueno, tengo el gusto de presentar a la maestra Claudia Lisset Campos Cruz, maestrante en investigación de la danza en CINIDI Danza José Limón de Limbal, maestra en desarrollo de proyectos inclusivos en artes por la Escuela de Danza Nelly y Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presentando el proyecto Burbujas de Movimiento en Vuelo, taller de danza aérea para adolescentes con trisomía 21. Licenciada en Etnohistoria por la INA, con la tesis Las mujeres voladoras en el siglo XXI, adaptación y transformación del ritual de voladores en Cuetzalan, Puebla, beneficiada por el Centro de Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad, Marinela Miano Caexe, ENA, bajo el patrocinio de Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Universidad de Vigo. Egresada del CEDART INBA en la especialidad de danza, certificada en nivelación pedagógica CEP y especialización continua en diplomados de educación, danza, gestión, género e inclusión. Ejecutante independiente de danza aérea y contemporánea desde el 2002, cofundadora de la compañía independiente Kinestesia Nómada, colaboradora y creadora de contenidos en Moving Borders SC. Bienvenida. Gracias. Pues yo también me siento muy contenta y muy motivada al escuchar las intervenciones de los compañeros, además de que me siento acompañada. De repente hay tantos procesos tan dispersos que no nos hacen dar cuenta, o a mí me pasaba que tenía la sensación de repente de sentirme muy pequeña con algunas de las propuestas que llevaba a cabo. Durante mi desarrollo, pues creo que la transdisciplina y los híbridos han sido lo que me ha llevado a construir mis ejercicios de colaboración social y también artística. Durante mucho tiempo estuve realizando proyectos con un corte comunitario, lo cual me llevó a ver una gran diversidad de corporalidades y de formas de aprendizaje. A partir de ello, pues llegué afortunadamente a la maestría en desarrollo de proyectos inclusivos en artes y pues bueno, al darme cuenta que también yo ya tenía un proceso largo con algunos adolescentes con síndrome de Down, pues fue que empecé de verdad a materializar y a hacer posible un proceso académico viable, con las herramientas con las que yo iba aprendiendo el ejercicio educativo y de análisis, pues fue que me di cuenta el potencial tan grande que tenía y que además tenía que ser visibilizado. Ese fue mi primer motivo para llevar a cabo este proyecto mencionado, las burbujas de movimiento en vuelo, que para mí es muy importante presentar a los personajes que lo hicieron posible, que es Ivonne, Montserrat, José Pablo y Mabel, los 4 adolescentes integrantes de un programa que se llama Soma y que en realidad pertenece a una preparación a nivel medio superior preparatoria para jóvenes que estudiaron en el sistema Montessori, lo cual eso también a ellos ya los dotaba de cierta independencia. Con ellos ya tenía varios años trabajando este proceso de danza aérea, pero también observando que cuando ellos querían salir a tomar esta práctica, que en un primer momento fue dentro del área de educación artística en secundaria,
pues no había en dónde. Y junto con ello, pues además una serie de señalamientos, sobre todo en términos corporales y de acompañamiento. Aunque las familias estaban muy acordes y muy contentas, existía también una cierta barrera todavía dentro de la comunidad participante de alumnos y también de maestros. Entonces, el reto consistía en que eso fuera evidenciado y ya de manera más ambiciosa poderlo sacar de ese espacio y llevarlo sobre todo al ámbito académico y artístico formal. A partir de ello, pues se diseñaron los objetivos, que era propiciar la participación formal, que en algún momento esta palabra para mí tenía muchísima responsabilidad, porque pues además venida de un desarrollo académico formativo, pues yo quería encontrar ese proceso. Algunos poquitos añitos después, pues en compañía también de otros expertos, me he cuestionado qué tanto puede ser factible esa palabra. Ahora la veo y la analizo a distancia, lo formal que implicaba en ese momento para mí considerarlo desde ese punto, si era que quería que las personas de danza aérea también lo tomaran en cuenta, las personas que hacían danza o las familias, en fin. Se generaron también otros procesos de análisis que para mí fueron muy importantes ir concientizando. El desarrollo de los 4 pues estuvo pensado en esta dimensión, en esta tridimensión, en la parte educativa, en la artística y en la sociedad, pensándolo también como un desarrollo de apropiación de la diversidad, es decir, yo soy diverso, yo no soy ese elemento en el que me tengan que estar señalando por unas cualidades específicas que su condición de vida determinaba. Y ahí fue donde empecé los primeros planteamientos también de considerar las cualidades diversas. Creo que al final del resultado fue una de las ganancias que se llevaron a cabo. Personas con cualidades diversas y traspasar esta línea de nombrarlos solamente como personas con discapacidad. Para tomar todo este postulado, pues diseñé este circuito de poder, que tampoco la danza aérea, y ahí también me encontré en un problema epistemológico, porque entonces no había una definición clara, y entonces el circo dice que es de ellos, no, pero si ya lo haces danza, entonces ya no tiene la misma espectacularidad. No, espérate, pero entonces si lo haces muy acrobático, entonces pues ya no lo estás respetando. Entonces, una serie de parámetros que también encontraba ahí, entonces me tuve que sumergir un poco a la diversidad que había en la historia de la danza y también la apropiación que había de la inclusión en el circo, que también fue muy rico ver los procesos que estaban ahí colocados y cómo en diferentes etapas de la historia se habían diversificado. Con todo este contenido dije, bueno, entonces ya tenemos cómo plantear que la danza aérea sí es una posibilidad de llevarlo a cabo como un proceso funcional para todos y todas. Acompañada de algunos contenidos conceptuales, pues bueno, encontré en los discursos de Foucault que tiene en sus heterotopías los contraespacios, y me pareció lo más asombroso y maravilloso. Claro, yo tenía que conformar un contraespacio, tenía que conformar una burbuja, y no una burbuja de protección, sino determinada por esta fragilidad, en donde tenía que considerar los elementos corporales, los educativos, los sociales, eso que ya me había colocado, tenía que estar materializado. En compañía de la metodología de triangulación teórica, fue que pude colocar el eje transversal de la inclusión en esas 3 esferas, en lo artístico, lo educativo y lo social, y poder permitir que se desarrollara este proceso de el taller, que para los objetivos de la maestría tenía un tiempo determinado, y para ese momento eran 9 meses. Sin embargo, y yo lo especifiqué y siempre lo he compartido, teníamos un trabajo previo, ya había un contacto, había un desarrollo afectivo muy grande. Los 4 confiaban en mí, las familias confiaban en mí, que no estuvieran en riesgo, que no fueran a lesionarse, que no fueran a caerse, que sus cuerpos además estaban teniendo un tratamiento adecuado para no lastimarlos, y también con la conciencia de que sus límites de dolor los tenía que contemplar. Pensando en su hipotonía, en su hiperlaxitud y su hipersensibilidad. Para mí entonces esos eran los pilares para poder desarrollar un acercamiento adecuado y poder definir hasta dónde tener una limitante con cada uno de ellos. Entre documentos, entre pensando las mismas estrategias de intervención que dice la SEP, pero también las que dice la UNESCO, pero también las que dice el Circo del Sol, pero también las que dicen los que hacen danza aérea, pero también los manuales de danza para educación básica,
Todo eso se fue conformando pues para crear estas herramientas que para mí fueron las herramientas de intervención, en donde se fuera colocando una ficha descriptiva para poder llevar a cabo un proceso de análisis cualitativo, en donde yo pensara en esos elementos básicos, esos 6, para poder llevarlos a ellos a la conformación de un aparato acrobático ideal. Espero que se pueda ver el videito, creo que no se ve el video. No, bueno, compartiré en los comentarios de cuando salga publicado ello. El video que tenía aquí preparado es una serie pues, de momentos importantes en los cuales están desarrollando ese proceso de danza aérea. Lo más importante para mí era que ellos asistieran suspendidos, pero que también investigaran con el elemento que era la tela, algo más orgánico y sensitivo para ellos. Yo tomé la decisión en aquel momento de no involucrar ningún otro aparato. Me parecía que la tela podría ser una gran extensión para ellos y que se sintieran sobre todo confiados con un nudo, un amarre, un balance. Sacarlos del piso fue muy complicado, dado que incluso algunos de ellos tardaron en su proceso educativo hasta 4 años en poder saltar. Entonces, esa comprensión y ese proceso más aletargado, pues era importante también poderlo resaltar en los resultados de este taller. En cuanto en materia de inclusión educativa, yo rescataba precisamente eso que se había logrado en la colaboración, en la flexibilidad curricular, pero sobre todo en los ajustes razonables, que para nosotros se volvió una política necesaria, acondicionar los espacios, el mismo material, en materia técnica, los procesos tenían que ser colocados especialmente a cada uno de ellos. Los 4 tuvieron un desarrollo distinto porque son corporalidades distintas. En cuanto a inclusión artística, pues bueno, rescatar precisamente los elementos que la danza da. Yo sigo colocando el proyecto siempre en una línea de danza porque precisamente los niveles de expresión, la propuesta de una mirada estética distinta están presentes ahí. Para mí y para ellos no tiene un interés que el nivel del desarrollo de la práctica se eleve más de 1 metro, no tiene sentido, porque la propuesta era precisamente eso, sacarlos del nivel de piso, más allá de que estuvieran a 5 o 6 metros colocados, como estamos acostumbrados a ver la danza aérea. En cuanto a inclusión social, bueno, pensando en los postulados de la maestra Patricia Brockna, fue que se llevó a cabo la observación desde una dimensión micro, meso y macrosocial. ¿Cómo poder repercutir este proyecto? En un primer momento, pues bueno, esa microsociedad que fueron ellos 4, posteriormente el espacio educativo en donde desarrollamos la práctica y finalmente, pues con el paso del tiempo proponer que se pudiera socializar este proyecto en el ámbito educativo y artístico y pues finalmente este espacio es uno de esos lugares que yo observo como un lugar de desarrollo de la inclusión social a nivel macro. Burbujas de Movimiento en Vuelo tuvo un resultado favorable, en donde se llevaron a cabo esas adecuaciones que también tenían que ser validadas además por la educación pública, en el nivel artístico, hacer uso de sus derechos culturales y artísticos, que también ha sido necesario para mí seguir enfatizando, y en lo social poder seguir desarrollando en las generaciones siguientes una forma, además también de apreciación distinta de su propia diversidad, porque además en este espacio tenemos o convivimos con diferentes condiciones de vida. Yo dejaba en aquel momento pendiente precisamente estos objetivos, pensar en una validación académica y artística, poder aplicarlo en una población más amplia, afectada como todos durante esta contingencia sanitaria, pues es que durante 1 año mantuvimos nosotros nuestra relación a distancia, hacíamos ejercicios lúdicos, dibujábamos con los pies, con las manos, todo a través de la pantalla. A partir de que 2 de ellos fueron vacunados, en septiembre retomamos, llevamos 2 meses nuevamente trabajando, sus cuerpos increíblemente en menos de 1 mes volvieron a reconocer lo que se había logrado con anterioridad. Yo en aquel momento planteaba que era necesario poder observar quiénes más
qué otras personas con esta condición de vida también estaban interactuando. Sin embargo, eso me llevó a mi siguiente, y muy rápido les contaré, a este otro nivel que ahora propongo, a llegar al CENIDID y proponer una investigación en donde observar precisamente a esas personas que han tenido un trayecto desde lo formal o informal, como lo decía hace rato, de cómo podemos medir ese proceso. Necesitamos un documento que diga que la persona tiene una valía en cuanto a su formación dancística, o si es el hecho de llegar al escenario, lo que ya lo hace un artista. Entonces, con esta intención y con esta inquietud de poder mirar, es que yo propongo esta investigación. Primero nombraba a las personas con discapacidad o con capacidades diversas, y para mí ahora es importante nombrar los bailarines con capacidades diversas para esta investigación que estoy llevando a cabo en este momento. Mi objetivo es recopilar información y experiencias, mi objetivo personal. Sin embargo, dentro de este objetivo estoy planteando que es necesario que sean ellos quienes están hablando. Es decir, necesitamos mirar a esas personas como a través de sus relatos, en donde en estos espacios en que han tenido un desarrollo. Hay una cuestión de tiempo que dice, bueno, 2006 se enuncia el protocolo de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Será que entonces desde ese momento comenzaron a hacerlo? No es cierto, ¿no? Hay antecedente, y entonces esos antecedentes para mí son muy importantes. Hace unas semanas me doy cuenta que con las primeras entrevistas de los maestros expertos que llevan más recorrido, pues también la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello ha estado permanente en esos cambios, y ha sido un espacio donde pueden llegar a ensayar, ha sido un espacio donde se creó una maestría especializada en inclusión. Entonces, pues lo que yo espero es que precisamente de esas vinculaciones que se han realizado, poder encontrar a estas 4 personas y poder entonces dar continuidad a este planteamiento. ¿Cómo y cuáles son los procesos que han permitido que algunas personas con capacidades diversas participen en la escena de la danza en México? Con ello, entonces, pues presento este esquema complejo, pero que a mí me da mucho sentido pensar nuevamente, llevar este proceso que aprendí con la maestra Brogna de lo micro, meso y macro social, llevarlo más allá, en una red, en un intercambio continuo, en donde el cuerpo, los cuerpos, tengan esta valía y de verdad nos lleven al objetivo de plantearnos en esta dimensión que nos compromete, independientemente de una Agenda 2030, que sí nos comprometa como sociedad a llevar a cabo una cultura de paz. Mis objetivos son ello, visibilizar la participación, y ahora me encuentro que precisamente las personas activistas con discapacidad que están promoviendo la celebración próxima, pues ya se identifican con el color verde fosforescente para que los vean. Y entonces su propuesta ahorita es que me vean, que sea visible. Cuando yo encontré eso dije, claro, por aquí vamos, ¿no? Hay que seguirles el paso, hay que ver ellos qué proponen desde sus propias voces. Ahorita me encuentro exactamente en el punto 3, analizar los procesos de estas 4 personas con capacidades diversas en sus aprendizajes de danza. El siguiente nivel será recopilar y sistematizar esa información y poderla llevar entonces a estos propuestos conceptuales que ayuden también o que contribuyan desde esta esfera de la investigación, pues a construir un espacio sólido en donde también ellos puedan identificarse. A través de estos 2 procesos, pues yo sí creo que la materialización de utopías es posible. Yo también me siento parte de esos procesos, me siento responsable también de poder facilitar desde lo que he aprendido en estos años, cómo hacerle, cómo poder de verdad contribuir a que todas las personas estemos en una condición democrática, que seamos de verdad una valía correspondiente de acuerdo a la dignidad, y muy colocada también con lo que dicen las compañeras, colocarnos en esa perspectiva de que todos tenemos derecho a bailar, pero también es importante acercar esos procesos para que la gente los conozca y los pueda llevar a cabo, que tengan el derecho también de decidir. Entonces, pues esta investigación comenzó con burbujas y continúa y pues está en proceso. Gracias. A continuación voy a compartir un video de Danza en la Oscuridad, son Memorias del Otro Cielo. Apagué mi asombro por el cielo y con ello mi luz. El cielo empezó a desvanecerse y la oscuridad a hacerse visible.
y profunda. Y bueno, para finalizar, quisiera que compartieran ustedes todo esto que nos han dado cada uno. ¿Con qué se van? ¿Con qué se quedan? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que estamos trabajando en una misma línea, pero desde diferente mirada, desde diferentes fundamentos. ¿Con qué se van? ¿Y qué podríamos compartirle a la gente que nos está observando? ¿Alguno de ustedes? Maestra Claudia, por favor, adelante. Gracias, sí, me tomo otro minutito. Que es algo que yo observo de lo que hoy comentamos y que de alguna forma en mi búsqueda he tratado de poder darle una palabra, y creo que pensar en las redes, en esta red que estamos construyendo en este momento, tiene mucha valía, porque a partir de ello, pues pensar en cómo construir juntos, ¿no? Lo decía al principio de mi intervención, a veces estamos aislados y efectivamente pareciera que somos tan distintos, pero en realidad creo que los motivos siguen siendo los mismos, ¿no? Y el pretexto, pues, es el cuerpo, el pretexto es el movimiento, que creo que a cada uno de nosotros nos ha dado mucho y que ahora es el interés poderlo compartir con el otro, ¿no? Entonces, encontrar el proceso del cómo hacerlo, a mí me parece lo más valioso de haberlos escuchado el día de hoy. De verdad, pensar en esa construcción de redes. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Maestra Patricia, por favor. Gracias. Bueno, sí, para mí también ha sido un placer escucharlos a todos y ver los proyectos, conocer sus miradas a través de lo que comparten. Y pues yo cerraría como con muchas frases que fui escribiendo a partir de lo que iba escuchando. ¿Qué tan dispuesto estás a vivir, ¿no? A partir del cuerpo? La danza como lenguaje universal, como medio de comunicación, proceso de co-construcción, en colaboración con el otro. Una nueva danza en mí, qué valioso saber y reconocer el que no solo uno tiene una percepción, sino observas a partir de lo que está generándose, y entonces se descubren cosas,
con esto me llevo a una educación o un conocimiento horizontal, ¿no? Que ya no es el maestro, el alumno, etcétera, sino que es como tu cuerpo es mi maestro y entonces vamos aprendiendo juntos y vamos conociendo y descubriendo, resignificar conceptos, importantísimo, códigos establecidos, como inventarnos unos nuevos para poder construir cosas nuevas. Como facilitador, acompañar a este descubrimiento, que el sujeto sea creativo, ¿no? Y cómo lo puede tomar. Es una gran responsabilidad. Sí que lo es. Reconocer al cuerpo después de todo esto de todo este año y medio que hemos estado en pandemia, en casita, trabajando, y regresar, ¿no? Lo que dice la maestra Claudia, regresar, cómo reconocernos de nuevo a partir del movimiento y el cuerpo. Es una tarea, digo, son momentos complejos, pero vamos adelante con este reconocimiento. ¿Cómo medir la capacidad artística de los cuerpos? Me quedo, ¿no? con esa pregunta. Mirar al otro a través de los relatos. Eso está increíble porque, claro, o sea, ¿cómo te voltean a ver? Hablando. ¿No puedes hablar? ¿Cómo encuentras tu propia voz? Eso es valiosísimo. Muchísimas gracias. De verdad estoy extasiada con todos los proyectos. Gracias, maestra. También por invitarme al CENIDID y al encuentro de danza y discapacidad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Adelante, maestra. Pues igual, ha sido un placer. Coincido de verdad con todas las miradas. En este momento se me viene el cuestionamiento que hice en mi investigación. ¿Quién puede y quién no puede bailar? ¿Quién nos da el derecho de decidir quién baila y quién no? A nosotros, ¿quién nos ha dado el derecho de decidir? ¿No? ¿Cuáles son los caminos que vamos a estar tomando? ¿Cómo nos estamos enfrentando, sí, a un no contacto del que salimos? Bueno, en Danza en la Oscuridad, les comparto muy rápidamente, nos las aventamos vía Zoom, entonces es otra forma de generar estas rupturas, ¿no? Desde la ceguera, con estas plataformas, sí, ¿no? Entonces, ¿qué otras apuestas estamos haciendo? Pero siempre en un trabajo en equipo, colaborativo. Destaco mucho esto de estas nuevas redes, porque escucharnos nos ayuda a generar nuevos conocimientos. Y comentaban dos conceptos importantes: resignificar, reconfigurar. ¿Cómo resignificamos la danza inclusiva? ¿Cómo reconfiguramos la danza inclusiva? Porque me viene también el cuestionamiento: ¿cuándo va a suceder que le quitemos inclusiva a los proyectos? ¿Cuándo vamos a estar participando en estas propuestas, festivales de danza? Por supuesto sabemos que lleva todo un seguimiento, todo un proceso, pero ¿hacia qué caminos necesitamos andar? Estos conceptos de discapacidad, diversidad funcional, capacidades diversas, cuerpos diversos, cuerpos mixtos, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Desde dónde nos colocamos? Importante, desde dónde nosotros también miramos la discapacidad, desde dónde nosotros vivimos la discapacidad, ¿no? ¿Y quién nos da ese derecho y esa voz también de hablar de ella, ¿no? Entonces, todo esto es redes, equipo, continuar con estos procesos de intercambio, de discusión, de reconocer también los propios prejuicios y estigmas que vivimos, porque durante estos caminos, o en lo personal hablo, he tenido que generar muchas rupturas en mis procesos y cuestionarme y replantearme y volver a entrevistar e intentar estar abierto a esa escucha receptiva, ¿no? Entonces, también recupero este cuestionamiento de la validación. Pero también es un concepto muy fuerte, porque ¿quién nos tiene que validar?
y entonces nos vamos a un ámbito científico que puede golpear también procesos artísticos y entonces pueden surgir nuevos cuestionamientos, ¿no? Me parece que tenemos que encontrar y seguir buscando estos cuestionamientos desde el cuerpo, no sobre, siempre desde. Gracias. Gracias. Maestro, adelante. Bueno, yo me voy extasiado, traigo un vómito ahí interno interesante de preguntas y de emociones, ¿no? Y de sensaciones, porque pues hoy las huelo, hoy las percibo y hoy las escucho distinto, las percibo distinto y también yo me siento distinto. Entonces creo que de eso radica también, ¿no? La parte del acompañar, ¿no? Entonces hoy nos acompañamos y esperamos que sigamos en ese proceso. Muchas gracias y me siento afortunado. Gracias, maestro. Y bueno, por último, yo nada más salirme un poquito, como acostumbro, y quisiera hablar más que nada de, al escucharlos a todos ustedes, me doy cuenta que hay algo que nos está faltando. Nos falta que haya más extensión de este trabajo. Somos muy pocos los que estamos laborando. Sé que hay más, no somos los únicos, sé que hay más, pero no hay esta difusión y qué bonito que este encuentro de danza y discapacidad sea una ventana para que la gente conozca que habemos personas que estamos preocupadas por de verdad hacer de este un mejor lugar donde vivir, donde podamos ver a los demás en esa forma, no de, pobrecito, lo voy a ayudar, no, sino como de, vente, te voy a enseñar, te voy a compartir, te voy a dar algo y tú también me puedes dar. Agradezco al CENI de Danza, José Limón, que nos den esta oportunidad de poder hablar de nuestros proyectos y ojalá que de aquí podamos nosotros tener más apertura a nuestros trabajos, que tengamos más invitaciones a colaborar con la gente con y sin discapacidad y que podamos nosotros seguir trabajando y ser semillero de algo que crezca de manera monumental. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestros, maestras. Buenas tardes.